Buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches. Esperando que estén bien y cuidándose. Damos inicio a la segunda charla de este ciclo 2021, dirigida a los técnicos de nuestros clubes, con el objeto de actualizarnos y ocupar de la mejor manera el tiempo en este periodo de pandemia. En la reunión anterior, la primera charla, tuvimos al técnico uruguayo Diego Alessandro, instructor Conmebol, seleccionador de la selección uruguaya, miembro de la Dirección de Desarrollo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tuvimos una muy buena charla, muy buena participación, fue una charla muy grata la que pudimos tener con él. En esta oportunidad le damos la bienvenida a don Carlos Enrique Quirós Álvarez. Buenas noches, Carlos. Gusto saludarlo. Él tiene 9 veces campeón nacional de Costa Rica entre el año 1979 y 2019. Seleccionador nacional de futsal de Costa Rica entre 1998 y 2008 y entre el 2020 y el 2021. Campeón con CONCACAF el año 2000, 2007, 2012 y 2016. Asistió a los campeonatos mundiales, a la Copa del Mundo de Guatemala, Brasil, Tailandia y Colombia. Realiza actividades docentes como instructor FIFA desde el 2001, impartiendo cursos en diversos países como Cuba, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Es profesor de diseño y gestión de cursos de licencia federativa de diversos países en diversos países de Centroamérica. Miembro del grupo de estudios técnicos FIFA de futsal en las Copas Mundiales FIFA de China el 2004 y de Colombia 2016. Sus datos profesionales: él es magíster en gestión de la información de la Universidad de Costa Rica y es profesor docente universitario. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Estamos muy contentos de tenerlos con usted. Teníamos muchas ganas de conocerlos, muchas ganas de conocer cómo es el futsal en Centroamérica, que nos tiene muy intrigados. Así que un abrazo muy grande. Nos encontramos muy lejos, pero un abrazo muy grande y un saludo muy grande para usted y muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gran placer, Luis y Vicente. La verdad que cuando Vicente me habló de poder ser panelista en esta actividad que tiene pues tanta repercusión, yo no diría solamente en Sudamérica, creo que bastante más allá, pues para mí fue todo un reto, ¿verdad? Porque nosotros, hablando como área en CONCACAF, evidentemente hemos tenido muchos problemas para el desarrollo del futsal y bueno, hemos venido trabajando a lo largo ya de bastantes años para mejorar, para buscar esquemas de mejora, para buscar posibilidades de hacer las cosas bien. No ha sido sencillo, pero en esa labor estamos todavía, indiscutiblemente. Así que para mí todo un placer poder compartirles algunos datos, algunas referencias sobre el trabajo que hacemos en Costa Rica en particular y el conocimiento que tengo a nivel de CONCACAF, a nivel de la región de Norte, Centroamérica y el Caribe, que pues probablemente sea una de las regiones que estamos al final de la lista de los países en cuanto al desarrollo del futsal. Pero reitero, muy contento de estar por acá y para servirles. Muchas gracias. Usted ahora va a interactuar con Vicente, que es nuestro técnico de la selección nacional. Ustedes se conocen hace mucho tiempo, así que se trata de que usted haga una presentación y después abrir a diferentes preguntas que nos puedan hacer las personas que están participando. Adelante, Vicente. Bueno, muy cortito lo mío, Carlos, bienvenido.
nosotros hemos dado un gran impulso a todo el proceso educativo con todas estas charlas, más de 60 el año pasado, se incluyen las licencias, y ahora con este nuevo ciclo de charlas, tratando de mitigar los efectos de la pandemia. Tu presentación, 10, 15 minutos, vamos a la pregunta de los participantes, luego volvemos y tu presentación se extiende un poco más y de nuevo volvemos a las preguntas. Esa es un poco la dinámica. Carlos, es todo tuyo. Muy bien, perfecto. Entonces voy a presentar o a que se pueda ver y observar la presentación. Como estamos hablando de Costa Rica, de CONCACAF, de Centroamérica, del Caribe, de Norteamérica, evidentemente nosotros titulamos esta pequeña pequeña forma de compartir algunas experiencias como en busca del alto rendimiento en el futsal de Costa Rica, lo cual ha sido pues todo un trabajo y toda una labor a través, reitero, de muchos años. Básicamente, nosotros, o yo dividí la presentación, de acuerdo a lo que habíamos hablado con Vicente, en 2 segmentos, básicamente hablando de lo que es alto rendimiento. A ver, ahí me quiero detener un poco, para poder decirles o para poder explicar qué es lo que hemos o qué es lo que vamos logrando en Costa Rica. Yo no puedo hablar de la región, puedo hablar de Costa Rica en particular, aunque obviamente si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que hacen otros países de la región, lo tengo bien claro. Básicamente yo dividí la charla con esta pequeña tabla de contenido, tratando en primera instancia de definir, de acuerdo a estándares y modelos internacionales, qué es alto rendimiento o qué es alta competición, ¿verdad? Porque de lo contrario es muy difícil que yo venga a hablar de lo que hacemos en Costa Rica, porque tiene que haber una tabla de comparación, es decir, tiene que haber un objetivo estratégico, una fundamentación filosófica, teórica, un poco para poder comprender y alinear qué es lo que estamos haciendo en Costa Rica. Muy brevemente, yo incluyo una definición de lo que es alta competición o alto rendimiento, que indica, y leo textualmente, aunque ustedes lo pueden ver, bueno, que es una cultura, ¿verdad? Y es el primer elemento importante, una cultura dinámica que promueve la participación y la excelencia en el deporte. Esa es la definición de la alta competición o del alto rendimiento. Y obviamente, asociado a esto, a una estructura o a una cadena de valores, impulsando principios y todo lo anterior en busca de la excelencia, ¿verdad? Eso es lo que diría la definición o lo que diría el concepto muy general de lo que es la alta competición o de lo que busca el alto rendimiento. En primera instancia, tenemos que hablar también, reitero, para que después podamos hablar de Costa Rica y que ustedes puedan conocer en dónde estamos en Costa Rica en función de la definición del alto rendimiento, que hay fundamentalmente 3 grandes áreas estratégicas para la alta competición o para el alto rendimiento. Y ahí hablamos de 3 elementos importantes, lo que son las personas, es decir, entrenadores, jugadores, dirigentes, etcétera, ¿verdad? Y evidentemente, cuando hablamos de personas, hablamos de recurso humano, hablamos de capacitación, hablamos de ese proyecto que es personal, pero que también debe ser organizacional, de mejora continua y de búsqueda de estándares de calidad cada vez más altos. Entonces, cuando hablamos de personas, lo ponemos de primero porque estamos hablando de lo más importante en una organización, la gente, las personas. Después, la segunda gran área estratégica sería el sistema, es decir, ningún proceso o ninguna actividad de alto rendimiento puede estar desasociada o puede estar desvinculada de un sistema organizacional, ¿verdad? Y por lo tanto,
Cuando hablamos de sistema, hablamos de una organización que soporta el alto rendimiento o que soporta la alta competitividad, sea un club o sea una selección o en general sea un deporte como el nuestro, que es el futsal. Y el tercer elemento, evidentemente, y lo vuelvo a recalcar aquí, de acuerdo a la definición, el alto rendimiento tiene como una área estratégica la cultura, el alto rendimiento, la alta competencia, no es un hecho aislado, no es un hecho ocasional, es o debe ser parte de una cultura de esa organización o de ese sistema organizacional, ¿verdad? Y evidentemente ya hablamos de cosas como valores, como integridad, confianza y perseverancia. Entonces, estos, de acuerdo a las definiciones y a la estrategia o al concepto de alto rendimiento o alta competencia, estos serán los tres grandes o las tres grandes áreas estratégicas. Después, asociado a esas áreas estratégicas, están las áreas estratégicas claves. Y aquí estamos hablando ya en específico de los tres componentes o los tres elementos anteriores. Estamos hablando, desgranando un poco el concepto en 10 elementos, que los veremos muy rápidamente. Reitero, esto es nada más para contextualizar qué es lo que hacemos en Costa Rica en función de lo que dice la teoría. Bueno, aquí estamos hablando de entrenadores, pero primero, perdón, de atletas, de jugadores, estamos hablando de entrenadores o entrenadoras, estamos hablando de las personas que dirigen los procesos de alto rendimiento o de alta competición. Estamos hablando asociado a ellos de líderes técnicos. ¿Qué son los líderes técnicos? Bueno, dirigentes, personas que se encargan de departamentos de capacitación, todos esos componentes de la estructura administrativa deportiva que soportan como sistema la alta competición. Después vienen dos componentes muy importantes. Estamos hablando de alta competición. Los profesionales de la ciencia del movimiento humano. En algunos países le podríamos llamar también educadores físicos o formadores físicos, etc. En general, el profesional que se encarga de de toda la preparación de los atletas en función del movimiento humano que tiene que ver con el futsal, en este caso en particular, asociado a todos los profesionales que están relacionados en medicina deportiva. Y cuando hablamos de profesionales en educación o en preparación física, en movimiento humano y en medicina deportiva, estamos hablando de un componente clave que tiene que ver con el desarrollo científico y técnico de un deporte como el futsal al alto rendimiento. Dos factores, el 6 y el 7, también sumamente importantes para la alta competición. El entorno del entrenamiento diario y el entorno para competencia. Pero si nos detenemos un poco, el entorno del entrenamiento diario tiene que ver con todos los recursos, infraestructura y elementos para poder soportar todo ese trabajo que hacen los entrenadores, que reciben y practican los atletas y que son apoyados tanto por los líderes técnicos como por el staff o las personas asociadas a los cuerpos técnicos, ¿verdad? Ese entorno del entrenamiento diario tiene que ver también con la cantidad de sesiones, con la cantidad de horas a las cuales el jugador o la jugadora tienen que enfrentarse para poder llegar a tener rendimientos crecientes conforme pasa el tiempo. Y un factor muy importante del alto rendimiento, una área estratégica, es el entorno de competencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la CONCACAF tenemos una competencia de selecciones nacionales cada 4 años y no competimos más. En todos esos años no competimos más ni en torneos de clubes, ni en torneos de futsal base o de liga menor o en ninguna otra categoría. Y entonces el entorno de competencia en una región como la de CONCACAF, donde está Costa Rica, es un entorno de competencia local.
Y eso evidentemente atenta contra las teorías o las estrategias del alto rendimiento, cuando la competencia solamente es local, como en el caso nuestro. Y digo, el caso de Costa Rica en particular y de la región en general, la región de CONCACAF. Después tiene que ver, o el aspecto que sigue es la planificación del alto rendimiento, porque si estamos hablando de profesionales, de lugares, de infraestructura, de entornos, de entrenamiento, de competencia, obviamente todo eso dentro del concepto de planificación, pues hay que ordenarlo, hay que estructurarlo y hay que periodizarlo. Es decir, uno tiene que conocer qué es lo que tiene que hacer a lo largo del tiempo. Alguna gente también le llama a eso desarrollo del talento humano, ¿verdad? Porque esa planificación no es un hecho aislado, esa planificación no puede ser, digamos, un concepto desagregado de un proceso a través de un tiempo específico. Y al final, estas áreas estratégicas vuelven a insistir o vuelven a ponernos en claro de que la alta competencia tiene que ver con integridad deportiva y en ese caso se nos viene a la mente todo lo que, por ejemplo, hace FIFA en relación al fair play, al juego limpio y a la práctica correcta, a todo lo que obedece, por ejemplo, a la práctica correcta en contra del dopaje, en contra del doping, en contra de las sustancias ilícitas, etcétera. Todo eso juega también para un correcto alto rendimiento, una correcta práctica de la alta competición y, por supuesto, el punto, la estrategia clave número 10, que engloba todas las anteriores, es un buen gobierno. Es decir, una buena organización, un buen sistema organizacional, porque al final esto no solamente es un hecho aislado, sino que uno pretendería que el alto desempeño deportivo en el futsal esté asociado a estrategias organizacionales de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y para eso hay que tener una fundamentación organizacional. Bien. Ahora vamos a pasar, hablando de alto rendimiento y hablando de alta competición, en lo ideal, en lo que debiese ser, a lo que conocemos como pilares del alto rendimiento. Aquí estamos hablando desde lo más específico y vamos con lo más general, ¿verdad? El primer pilar del alto rendimiento, obviamente, es el apoyo financiero. Aquí decimos que es muy difícil hacer chocolate sin cacao y, por supuesto, que para poder tener una estrategia en un país de desarrollo del futsal, pues tiene que haber recursos financieros proporcionados o conseguidos a través de toda una estrategia basados en el trabajo de una organización y, por supuesto, el tema financiero también juega mucho en el caso nuestro, ¿verdad? En países en donde pueden tener mucho dinero, por ejemplo, para contratar jugadores sudamericanos de futsal y entonces tal vez algunas de las etapas anteriores usted se las puede brincar, usted se las puede obviar. Pero un país como Costa Rica, que no tiene recursos económicos como para nacionalizar argentinos o brasileños o traer a los mejores entrenadores del mundo, evidentemente, pues tiene que establecer un proceso basado, o más bien tiene que establecer una idea basada en un proceso. Sin embargo, en todos los casos, el apoyo financiero es fundamental para que un concepto de alto desempeño en el deporte sea posible. Después, otro de los pilares de los cuales habla la teoría es el desarrollo de políticas y estamos hablando de nuevo en una correcta organización y una correcta estructura, ¿verdad? El tercer pilar, y de esto anterior ya hemos hablado bastante, se ha insistido en que para poder tener una buena, un buen desempeño de alto rendimiento o deportivo o competitivo,
evidentemente es necesario una muy buena estructura y una muy buena organización que soporte todo lo anterior. El siguiente pilar es la participación deportiva y los estándares competitivos. Y evidentemente el hecho de que exista competencia o competitividad, les decía, a nivel local y a nivel internacional, son claves para poder tener no solamente procesos formativos o procesos de desarrollo, sino un acompañamiento de lo que se realiza basado en una planificación y en un estándar competitivo. Obviamente, cuando uno tiene una estructura de futsal en un país en donde hay desarrollo de talento humano, evidentemente es bastante más sencillo el poder después tener éxito competitivo a nivel, por ejemplo, de edad adulta, ¿verdad? Y eso tiene que ver con establecer procesos y participación. Otro pilar o otro concepto fundamental, y ya lo hablaban la semana pasada con el profesor, es la necesidad de identificar talentos, ¿verdad? Y esto es clave para el deporte de élite. Y evidentemente, no solo es la identificación, sino también el poder desarrollar y el poder sostener ese talento a lo largo del tiempo para que pueda posteriormente, en el caso, por ejemplo, nuestro, a cargo de la selección mayor de futsal, el poder tener jugadores o jugadoras, en el caso del futsal femenino, que vengan con un proceso, con una formación y con un desarrollo acorde a las necesidades de todos los aspectos de los procesos de enseñanza. El siguiente pilar para el alto rendimiento es algo en lo que estamos aquí, de lo que estamos conversando y en lo que estamos en función del trabajo que se realiza, y es el desarrollo de los entrenadores. Evidentemente tiene que ver con situación laboral, tiene que ver con una formación continua, permanente, con un concepto de formación permanente y formación continua. En países como Costa Rica, esto se ha tratado de mejorar, se ha tratado de desarrollar y por supuesto que hemos buscado ordenar la casa en función de la capacitación, estableciendo procesos o proyectos de licencias deportivas asociadas a la Federación Costarricense de Fútbol y en ese sentido, lo que estamos intentando es que cada licencia dure cada vez más, ¿verdad? Nosotros empezamos con licencias participativas de 40 horas. Hoy en día, cada una de las licencias en Costa Rica tiene una duración de 100 horas y creemos que es poco cuando volvemos a ver otras regiones del mundo y vemos que hay licencias que duran meses para poder ser ganadas, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo de los entrenadores, insisto, es un pilar muy importante para efectos del alto rendimiento. Lo que les decía, otro pilar es que existan competiciones nacionales e internacionales. Y la teoría dice que es imposible mejorar el nivel si no se compite desde, ojalá, edades tempranas, si no se compite después de los procesos de formación de base y si no existe ese estándar de roce y de calidad competitiva que solamente da los torneos, los eventos y las actividades competitivas dentro del futsal. Obviamente a nivel nacional, en Costa Rica, por ejemplo, hemos ido mejorando, no en época de pandemia, no hoy en día, pero habitualmente tenemos competiciones en todas las categorías, tanto en hombres como en mujeres. Aunque tenemos que mejorar mucho, nuestro gran problema, digamos, en la región es el segundo aspecto, porque para salir a jugar fuera de nuestras fronteras, tenemos que hacer inversiones muy grandes de dinero para ir a Sudamérica, para ir a Europa o para ir a Asia, ¿verdad? Que es donde está el primer mundo competitivo del futsal. Y el último pilar del alto rendimiento, para ir terminando la primera sección, señor De Luise, es el desarrollo de procesos de investigación, medicina deportiva, ciencias del movimiento humano, etcétera. El alto rendimiento del futsal en un país tiene que ir acompañado con estrategias de
aplicación intensa o intensiva de métodos de investigación, de búsqueda, acompañarse con, por ejemplo, universidades estatales o privadas, tratar de que un futsal llegue a esos estratos y niveles de investigación en donde no solamente sea la teoría que nos viene de algunos países sudamericanos y europeos, sino que nosotros podamos, a través de esos procesos de alto rendimiento, también podamos generar nuestra propia información y nuestro propio conocimiento. Ese sería el primer bloque, señor de Luis. Bueno, Carlos, muy interesante, muchas gracias. Deja de compartir pantalla, así vemos nosotros un poco, o por lo menos yo veo un poco más a los participantes. Ya tenemos preguntas. Gianni, fíjate si la administrás. Yo tuve una por chat, o todos tuvimos por chat, una pregunta de España, de Francisco Manuel, y después, bueno, las preguntas de los que vayan levantando la mano. Vamos uno y uno, profesor. Yo acá está Álvaro Guti, que quiere hacer una pregunta. Álvaro, ahora sí puede hablar. No. Álvaro, ¿estás? Álvaro Guti tiene que abrir su micrófono, está muteado. No. ¿Vamos con otra persona? Vamos con otro y Álvaro trate de resolver el tema ahí que no abre su micrófono. Cristian Ocampo. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, mira, hay un tema que dijo don Carlos muy importante, lo que es la formación. Creo que no sé, deberíamos, aparte de las licencias, sacar, digamos, como unas capacitaciones extras para esos, lo que llamamos formadores, porque hay mucho falencias cuando llegan a lo que son las ligas de competencia altas, ¿verdad? Por ese salto. Hay muchos chicos que también no llevan esa formación desde pequeños, ¿verdad? Si no se saltan todo esa pequeña formación, ¿verdad? Hay muchachos que a nosotros a veces nos llegan que tienen 15, 16 años. Entonces hay que empezar de nuevo con los que ya llevamos una gran formación. Entonces hay que prácticamente retroceder, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces pasa ese punto, que los chicos no toman esa parte formativa, que es muy importante. Cristian, un segundito, Carlos. ¿De dónde sos? ¿De qué país o de qué zona de Chile sos? No, soy de Costa Rica. Costa Rica, vamos. Sí. Adelante, Carlos. Sí, indiscutiblemente la formación de los formadores es algo que debe ser prioridad en una estrategia de alta competición a futuro, ¿verdad? El desarrollo del talento humano no incluye solamente los jugadores, incluye también todo lo que es o todas las personas que están involucradas, y normalmente en nuestros países la formación podría ser muy genérica, muy general, nada específica, y eso evidentemente es algo problemático que, al menos en el caso de Costa Rica, se estudia y se ha planteado a los organizadores de las actividades de capacitación el poder hacer, aparte de las licencias, especialidades muy específicas, valga la redundancia, en formación del talento. Por supuesto que es necesario. Usted iba a hacer una pregunta ahora, Vicente, de España, me parece. Sí, de España, ahora leo el chat.
Manuel Francisco Muñoz, Carlos, pregunta si considera interesante que cada club conozca o se asesore de cómo desarrollar un plan estratégico que contemple los ejes estratégicos, los programas en general. Claro, es parte de los, es parte, digamos, el hecho de poder establecer una planificación es vital para el desarrollo digamos, de estrategias de capacitación, de formación y en general del deporte, en general del futsal. Les cuento un poco la experiencia nuestra, en Costa Rica ha sido esa, ¿verdad? Existe una gran falencia, una gran carencia del concepto de planificación digamos, en las estructuras competitivas y en las estructuras de desarrollo del futsal. Y eso pues puede provocar y provoca que se trabaje mucho por prueba y error, que se trabaje mucho de forma artesanal o de forma poco ordenada. Y al final no existe una claridad de proceso, no existe una claridad de seguimiento y es uno también de los puntos pendientes, digamos, de lo que es el desarrollo del futsal, no solo en Costa Rica, en toda la región de CONCACAF. Por supuesto que sí. Carlos, conozco un poco la situación de CONCACAF, lo hemos hablado muchas veces con vos, y siendo que Costa Rica y Guatemala lideran la región. Pero hay procesos interesantes ahí. Nicaragua, que tiene un ayudante ahora de tu país para las eliminatorias, tiene un proceso interesante. Yo estuve algunos años en Nicaragua y la cosa era muy débil. Sin embargo, me vi una final hace poco, el año pasado, que había 5.000 personas y con la televisión transmitiendo ese evento. Después la calidad del juego es otro tema, eso va a llegar con el tiempo. República Dominicana está trabajando intensamente. De hecho, también ahí han hecho algún trabajo que era impensado. Trinidad y Tobago lo tiene a Connie, que vos lo conocés bien, la semana pasada estuvo también participando con nosotros de Estados Unidos como entrenador. Hay algunos procesos que se vislumbran, ¿no? Nos gustaría que México, que es un león dormido, aparezca con mucha fuerza. No que te gane ahora en la eliminatoria, porque vos sos un amigo, pero a México todos lo estamos esperando. ¿De qué manera Sudamérica y específicamente Chile, que ha tenido un fuerte trabajo en lo que es la capacitación de entrenadores, de qué manera podemos colaborar y potenciar algún aporte que podamos hacer nosotros y alguna experiencia que sin lugar a dudas tienen ustedes en el juego? La Liga de Costa Rica no es una liga menor desde el juego. Costa Rica es un equipo muy fuerte. De hecho, yo le estaba comentando a Luis, en el 2016 fue el único país que le resta un punto a Argentina en su curso hacia el Campeonato del Mundo, inclusive poniéndolo en riesgo a que lo mande a la otra llave, que era muchísimo más complicada. ¿De qué manera vos visualizás que podemos generar procesos de colaboración? Claro. Bueno, sobre las ligas en CONCACAF, está claro que hay bastante más que Nicaragua, Costa Rica, Panamá o Guatemala. De hecho, hay esfuerzos como los que mencionas en Nicaragua, en donde ya tienen un apoyo, y yo creo que esa es la clave, y son elementos o factores importantes para poder plantear un apoyo directo, real y sostenible. Y es que las federaciones de fútbol o las asociaciones de fútbol respalden no solamente una selección cada 3 o 4 años para ir a competir en una eliminatoria, sino que respalden y organicen una liga o una competencia, o si la competencia ya existe, como en Panamá, por ejemplo, que respalden esa competencia para que puedan tener digamos, una mayor estabilidad. Eso ya está sucediendo en Nicaragua y eso es importantísimo. Nicaragua ha crecido bastante y es porque la Federación Nicaragüense de Fútbol obviamente está apoyando estrategias de desarrollo no solo del campeonato local, sino también de la selección nacional. Y yo creo que eso es clave en toda la región,
¿verdad? El apoyo que tenemos en Costa Rica de la Federación de Fútbol, lo que tienen en Guatemala, es el que requeriríamos para poder establecer, en este caso, procesos de capacitación en donde no se vaya directamente a los entrenadores interesados, porque está bien que los entrenadores puedan participar. Yo creo que lo que hay que también intentar es establecer vínculos desde la organización, desde las organizaciones sudamericanas con las estructuras federativas del fútbol. En algunas regiones del mundo, probablemente en Sudamérica o en Europa o inclusive en Asia, no sea tan importante la vinculación con la Federación de Fútbol, pero en CONCACAF sí lo es, indiscutiblemente, que ese vínculo es vital. Ahora, la necesidad de capacitación existe, hay muchísimas personas interesadas. ¿Por qué? Porque el futsal, aunque la Federación de Fútbol respectiva de cada país no lo apoye directamente o no lo apoye del todo, evidentemente el futsal es algo que está fluyendo. Las canchas de fútbol rápido, de fútbol 5, de algunas versiones del futsal muy similares al futsal competitivo, y eso tiene que ver con recreación, pero también tiene que ver con competencia, existen en casi todos los países de CONCACAF. Lo que pasa es que no tienen una organización, una estructura que los soporte, que los ampare y que los proteja o que los motive a seguir, ¿verdad? Yo pienso que hay un trabajo que hacer, debiera ser en la región, pero evidentemente sí hay mucho interés, sí hay una posibilidad de muchísimas personas interesadas en el futsal y en el desarrollo del futsal en la región. Hace poco, yo tengo 2 experiencias, podría decir 3. Una en Nicaragua, en donde impartimos un curso con este entrenador que dice Vicente que ahora es asistente, ¿verdad? Impartimos un curso y en Nicaragua hubo más de 80 personas interesadas llevando un curso de varios meses. Otro que impartimos en República Dominicana, no, en Puerto Rico, perdón. En Puerto Rico también con un gran interés de participación de las personas. Y el gusto, el interés y la práctica, aunque sea un poco artesanal, existen en la región. Lo que hace falta es la estructura, la organización y obviamente personas que vengan o entidades que vengan a ofrecer un producto de capacitación serio, formal, con seguimiento y con estructura, ¿verdad? Yo te quería decir, me había olvidado, ahí Panamá ha tenido también un desarrollo interesante por el trabajo de Campuzano, fallecido, y por lo que ha venido haciendo ahora la federación. O sea, yo tengo una visión un poquito más optimista. Yo estuve en todo ese lugar hace unos años y sin embargo ahora veo que las federaciones han participado. Nosotros como Chile trabajamos dentro de la federación y todo lo que hacemos es con un apoyo fuerte de la federación y obviamente de la Confederación Sudamericana y la FIFA. Creo que podemos hacer algún aporte desde ese punto de vista y también desde lo técnico y lo táctico, siempre pensando que los países sudamericanos son fuertes en todo en el desarrollo del futsal. Gianni. Profe, ¿me escucha? Sí, tenemos las preguntas ahí. Está Cristian Aldunate. Vamos a habilitar a Cristian. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Tiene silenciado el micrófono. Ahí parece que sí. Sí. Hola Cristian, ¿de dónde eres tú? Hola de Chile, de la Araucanía. Adelante. Don Carlos, muy buenas noches. Quería consultarle respecto al futsal femenino, ¿cómo veía usted el desarrollo primero en el país en el cual usted trabaja, en la CONCACAF, y cuál es su impresión del contexto mundial, considerando, por ejemplo, que aún no existen mundiales a nivel adulto, por ejemplo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, el futsal femenino en Costa Rica tiene un desarrollo local muy importante, un desarrollo nacional. Tiene todas las categorías, tiene clubes importantes, ha mejorado mucho, digamos, a nivel de rendimientos deportivos han mejorado enormemente.
En la región hay algunos países también que a lo interno tienen un desarrollo, al interno tienen una competencia importante, ¿verdad? Y pues lo que nos ha faltado, lo que hace falta o lo que no hemos tenido es a nivel, digamos, de región, competencias a nivel regional, a nivel centroamericano o a nivel del Caribe. Y eso pues es un problema porque al final las federaciones, lo que les hablaba del apoyo de la organización, las federaciones deportivas no, las federaciones nacionales no estructuran selecciones nacionales femeninas porque no tienen ninguna competencia en la cual participar, ¿verdad? Y entonces, a nivel, digamos, de representativos nacionales, no existen prácticamente. Por ahí Guatemala organizó una selección. Hace unos meses iba a haber, hubo la posibilidad de que hubiese el año pasado un mundial femenino en Brasil. Recibimos invitación, se confirmó la participación, creo que ya muchos países habíamos confirmado, pero lamentablemente pues se vino la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe el interés por participar. Los países pueden organizarse, ¿verdad? Lo difícil es quién organiza o quién desarrolla un evento competitivo internacional. Entonces, si eso no existe, es muy complejo que exista competición internacional. Pero en términos generales, al igual que el futsal, que yo llamo emergente, que se practica en los barrios, que se practica en cualquier lugar en donde exista la posibilidad, por supuesto que el futsal femenino ha crecido a nivel interno de cada país bastante y en términos generales ha crecido también algunas ligas que existen han mejorado rendimientos y creo que toda la estructura o toda la intención de participación existe. El problema fundamentalmente es que no hay eventos internacionales en donde competir. Perfecto, perfecto. Profe, vamos a ir con una pregunta del chat de Manuel Francisco Muñoz. Dice, ¿considera interesante que cada club conozca o se asesore de cómo desarrollar un plan estratégico que contemple los ejes estratégicos de los programas, etcétera? Esa está, Gianni, esa ya la leímos. Hablado. Ya, Sí, por eso correcto. que aquí se me corrió, perdón. Dice, de Camilo, ¿creen ustedes que el futsal barrial es primordial para lograr posicionar el futsal en un deporte fundamental a nivel país? Bueno, la respuesta es definitivamente sí, ¿verdad? En Costa Rica existe una competencia que se realiza todos los años, excepto el año pasado por la pandemia, y este año pues no tenemos claro si va a existir. Es una competencia que se llama Juegos Deportivos Nacionales, en donde en los 82 cantones, que es la división territorial base del país, de Costa Rica, hay en la mayoría de ellos, si no en todos, hay interés en participar tanto en equipos femeninos como masculinos. Pero el primer proceso de inscripción son esos equipos de barrio, esos equipos de pequeñas comunidades, de residenciales, de pequeñas comunas que a lo interno de cada comité o al interno de cada cantón compiten por representar al cantón. Y entonces, a partir de ahí se escogen a los mejores equipos, a los mejores jugadores, y a partir de ahí se establece una competencia que posteriormente clasifica a 8, a 10 o a 12 cantones de todo el país para un torneo que se juega durante una semana, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en Costa Rica, yo debo decir claramente que el futsal de barrio, de comunidad, de pequeña comunidad, es la base de la competencia inicial del futsal. Por supuesto que es sumamente importante. Perfecto. Tenemos otra pregunta de la profesora Milagro Infante, que dice, tomando en cuenta la información que explicó, ¿cómo se encuentra la selección mayor femenina de Costa Rica y las posibles competencias internacionales? Bueno, en este momento, la selección mayor femenina, les decía que se estaba organizando para ese famoso mundial en Brasil, que al final no se pudo llevar a cabo por razones obvias, por temas de pandemia.
Y posteriormente a eso, como no hay ninguna competición y sumado a eso los temas de COVID, obviamente no pudo llevarse a cabo, no pudo establecerse una selección femenina. Sin embargo, la Federación de Fútbol de Costa Rica apoya enormemente al deporte femenino, al fútbol, al futsal, y obviamente cuando exista también o cuando tenga una competición formal, al fútbol de playa femenino. Entonces no me cabe duda que cuando exista la competencia, si es que es factible realizar ese mundial en los próximos meses o el próximo año, Costa Rica es uno de los países que normalmente dice que sí, ¿verdad? Todos los eventos que se organizaron o mundiales femeninos, los últimos 5, Costa Rica no solo participó en 4, sino que organizó uno de ellos. Así que no solamente hemos participado, también hemos organizado eventos femeninos a nivel mundial, ¿verdad? Y por supuesto que sí es vital el deporte y el futsal femenino en Costa Rica. Carlos, pasamos a la segunda parte de tu presentación, ¿te parece? Muy bien. Bien, como les decía, para poder establecer, o ya establecimos una comparación de lo que serían los conceptos generales de la alta competencia o del alto rendimiento. Está claro que para un país como Costa Rica, en donde existe una estructura que todavía no es tan fuerte como quisiéramos, pero que existe, esto es el concepto, digamos, del desarrollo de la Liga de Futsal, y el pilar de la base, obviamente, es el futsal base. Ya les decía que tenemos que mejorar la capacitación, la formación, las competencias de futsal base, pero en Costa Rica ya existe, y aquí yo empiezo a hablar del país directamente, en Costa Rica ya existe una estrategia básica de desarrollo de futsal base. Existe todo lo que hablábamos anteriormente, que ahora preguntaban, evidentemente existe en Costa Rica un gran desarrollo de futsal recreativo, de estas canchas en donde se juega con las reglas de futsal, con una superficie en donde probablemente no es siempre, ¿verdad? O no es solamente piso de madera o piso de cemento, de concreto. Evidentemente la mayoría de las canchas de futsal recreativo es césped artificial. Sin embargo, es curioso el fenómeno porque las canchas, normalmente las dimensiones y las reglas, sin que esto se lo haya propuesto nadie, son de futsal, ¿verdad? No juegan 6 contra 6, ni 7 contra 7, ni nada por el estilo. Se juega con una cancha marcada con las medidas y con las principales líneas de futsal, y además reglamentariamente es futsal. Sin embargo, el futsal recreativo, insisto, es uno de las estrategias. La tercera división o la división inferior ya de adultos de futsal, de hecho, es o se realiza en torneos en estas canchas, ¿verdad? Hay una masificación muy grande. Evidentemente, también el futsal competitivo, en donde hay torneos, donde la Liga Futsal organiza torneos por categorías en primera y segunda división, o Liga Premier y Liga de Ascenso. Y por supuesto, cuando hablamos de futsal de alto rendimiento, ya estamos hablando específicamente de Federación de Fútbol, ¿verdad? El futsal de alto rendimiento todavía no existe en los clubes a nivel nacional. Sin embargo, hay algunos clubes que hacen grandes esfuerzos económicos y grandes esfuerzos a nivel de inversión de tiempo y de recursos en general por mejorar su rendimiento deportivo. Cuando ya hablamos de la fase de alto rendimiento o en busca del alto rendimiento, ya estamos hablando del apoyo que da la Federación de Fútbol de Costa Rica a la selección o a las selecciones. Esperamos en un futuro, de momento solo la masculina, pero esperamos posteriormente la femenina y
obviamente esperamos tener también muy pronto selecciones de categorías menores que apuntan, y esas selecciones, según está planificado, exactamente igual que se hace en el fútbol, apuntan a dos elementos importantes, a lo que hablábamos del desarrollo del talento humano, ya específico de jugadores o jugadoras seleccionados para efectos de estos procesos de selecciones menores, y el concepto, que también es un concepto que en el caso nuestro viene desde la Federación de Fútbol aplicado al fútbol, y es el desarrollo del atleta que tiene talento a largo plazo, ¿verdad? Entonces, poco más o menos el modelo del futsal costarricense. Les voy a hablar ahora algunos detalles de acuerdo a los elementos del alto rendimiento o de la alta competición que vimos anteriormente. Nosotros trabajamos en la selección de futsal con un equipo interdisciplinario, con profesionales que son específicos para el futsal y con profesionales que son parte del staff de la Federación de Fútbol, que nos brindan servicios de apoyo en campos como, por ejemplo, medicina deportiva, nutrición deportiva, psicología deportiva, fisioterapia, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la selección de futsal nuestra trabaja con profesionales que somos específicos del futsal, y estamos hablando de 4 en particular. Su persona, su servidor, el asistente, el preparador físico y el entrenador de portero. Nosotros somos específicos del futsal y, como les decía, un staff de apoyo de la Federación de Fútbol. Obviamente, esto que les estoy diciendo no representa la realidad de los clubes, aunque, insisto, algunos clubes lo hacen bien. Sin embargo, aunque algunos clubes lo hacen bien, digamos, es un camino un poco más complicado por temas presupuestarios. Obviamente, los recursos económicos para efectos nuestros y el desarrollo de la alta competencia en la selección nacional los aporta la Federación de Fútbol, y además la Federación de Fútbol, de acuerdo a los pilares de desarrollo del alto rendimiento, tiene dos cosas muy importantes. La Federación de Fútbol siempre está en busca y prácticamente está ya en total funcionamiento una política de gestión de la calidad, ISO 9001, y además la Federación de Fútbol tiene muy claro el trabajo basado en valores institucionales. Obviamente, nuestros jugadores son jugadores amateurs, algo que se habló la semana pasada también. Nuestros jugadores no son jugadores profesionales, pero ese paso es un paso bastante complejo. Aún no lo visualizamos a corto plazo. Sin embargo, el jugador promedio, digamos, que está en la selección nacional, cuando juega con un club, recibe un apoyo económico que no es, digamos, significativo como para considerarlo un ingreso que le permita dedicarse al futsal, pero tampoco hoy en día muchos de nuestros jugadores seleccionados juegan básicamente de gratis, reciben un apoyo económico, un apoyo financiero mínimo, pero algo reciben. Y lo último aunque tal vez me brinqué el tema de los profesionales, etcétera, pero ya les decía que los staff que trabajamos somos del futsal y el apoyo de la federación. Y lo último es que hemos intentado buscar dinámicas de uso de tecnología, estrategias de uso de tecnología para la mejora del rendimiento deportivo. Esto que les estoy presentando son los valores de la Federación de Fútbol, que se impregnan y se pretende que sean ejes transversales en el trabajo de todas las selecciones nacionales de fútbol, de futsal y de fútbol playa, tanto en hombres como en mujeres. Y son los que ustedes ven ahí, ¿verdad? Honestidad, respeto, compromiso, credibilidad, orgullo y pasión. Y esta es nuestra filosofía como personas que trabajamos en la Federación de Fútbol. Después, obviamente, la Federación de Fútbol busca estándares de desarrollo de calidad
Y entonces, todos los que trabajamos y servimos para la federación, tenemos claro de que estamos en búsqueda de la excelencia deportiva a través de normas y estándares internacionales, de cumplir procesos y procedimientos de forma tal de que la gestión laboral y la gestión deportiva siempre busquen la excelencia. Y para ir avanzando, esto es, digamos, una herramienta. El First Beat es una herramienta que estamos utilizando nosotros cuando estamos hablando que uno de los pilares era el uso de tecnología o la modernidad o la búsqueda de nuevos caminos o nuevas herramientas para la mejora, buscando al alto rendimiento y a la alta competitividad. Tenemos ya algunas semanas, meses de estar utilizando una herramienta que son monitores de carga interna y carga externa para el entrenamiento, las tareas y el ejercicio. Con esto nosotros lo que pretendemos, supervisado obviamente por nuestro preparador físico, que es especialista, que además de ser entrenador de futsal con licencia A, porque es una de las condiciones de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido como estándares de desarrollo y estándares digamos, de trabajo en la selección de futsal, es que todos los miembros del futsal tengamos la máxima licencia posible obtenida en la federación, ¿verdad? Porque evidentemente en el caso específico de este muchacho que se llama Marco Vega, él no solamente es especialista en movimiento humano, en preparación física, etcétera, sino que además es entrenador titulado de futsal, ¿verdad? Porque es, creo yo, una de las formas más correctas de que se pueda interpretar muy bien qué es lo que nosotros andamos buscando a nivel de rendimiento competitivo y por supuesto que es importante. Evidentemente, yo no me voy a detener mucho en esto. Yo ahí después les paso la presentación por si alguno quiere contactar en algún momento a Marco para efectos de alguna duda. No es mi especialidad. Yo trabajo en el campo de tecnologías de información. No soy preparador ni educador físico, ni mucho menos. Sin embargo, tengo claro desde mi posición como coordinador de un equipo de trabajo el hecho de que estas herramientas nos han mejorado muchísimo la posibilidad de poder identificar algunos aspectos a través de esos sensores, ¿verdad? Estos sensores se manejan en una aplicación en la nube, se manejan a través de un tablet, lo podemos observar, los resultados y los reportes pueden salir basado en específicamente cada uno de nuestros jugadores. Por ejemplo, durante un partido podemos tener claro cuando un jugador está cerca del umbral del cansancio o cuándo o cómo manejamos las cargas de trabajo de forma tal de no llegar a que un jugador sea muy propenso a una lesión o lo contrario, cuando los jugadores requieren de mayor presión para mejorar su rendimiento porque no han logrado llegar, digamos, a niveles de desempeño necesarios para el alto rendimiento. Estas son algunas pantallas de la aplicación móvil. Evidentemente, esto controla en tiempo real, cada uno de los sensores controla en tiempo real el trabajo específico de cada muchacho y por supuesto que a efectos nuestros se determina cuáles parámetros que queremos medir. Se pueden hacer curvas, tablas, gráficos, análisis comparativos a través o a lo largo del tiempo. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas de acuerdo a la necesidad que tengamos específicamente en cada fase del entrenamiento. Se pueden tener análisis de datos en tiempo real. Si los jugadores no están cerca también, no se pierden los datos. Visualizar individualmente cada sujeto, cada jugador. Se pueden hacer informes, como les decía. Se pueden hacer test, midiendo recuperación del último esfuerzo realizado. Un radio o un ratio de carga aguda, carga crónica.
Y aquí viene, por aquí viene el correo electrónico de Marco vegacastro@gmail.com por si alguno tiene interés o alguna tiene interés en profundizar un poco más. Estos son herramientas que evidentemente tienen un costo que para efectos de Costa Rica es elevado, pero es donde les decía que si andamos buscando alta competencia, evidentemente, en este caso, la Federación de Fútbol pues tuvo que invertir un recurso económico interesante para efectos de poder nosotros tener datos reales sobre o indicadores reales sobre los esfuerzos, la acumulación de esfuerzos, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, la intensidad del movimiento, en fin, una serie de parámetros que nos acercan realmente a no trabajar bajo un modelo de improvisación o un modelo muy visual o muy subjetivo del análisis del rendimiento deportivo. Para ir finalizando, les decía que uno de los pilares del alto rendimiento son las instalaciones y evidentemente la infraestructura. ¿Se acuerdan que les comenté que era importante el lugar donde se entrena y el lugar donde se compite? Y obviamente el proyecto GOL de la Federación de Fútbol, donde nosotros tenemos un gimnasio propio disponible cuando lo requerimos, evidentemente con todas las condiciones necesarias para la práctica deportiva, un hotel deportivo, piscinas, ¿cómo se llama? Áreas para crioterapia, sala de pesas, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones para poder tener un rendimiento deportivo cada vez mejor. Y como les decía, tenemos un staff de apoyo con la parte médica, con la parte de preparación física, entrenador de porteros, un staff que es propio del futsal y uno que es de apoyo. Y aquí yo pongo de ejemplo a la persona que se encarga, por ejemplo, de hacer análisis, evaluaciones nutricionales, de poder medir, recomendar, y no solamente eso, tener en algunas ocasiones cuando podemos o cuando concentramos la selección algunos días, ahora menos por el tema de la pandemia y el tema de las burbujas sociales, pero evidentemente tenemos, reitero, profesionales que nos apoyan desde ese campo. ¿Qué nos falta por recorrer? Obviamente la competición internacional, ¿verdad? Es un problema en CONCACAF y evidentemente no es posible que nosotros para poder buscar el alto rendimiento tengamos una competencia cada 4 años, en este caso fue cada 5 porque era en el 2020, pero se atrasó por la pandemia. Es decir, muchas de las selecciones que participaremos la próxima semana en la eliminatoria tienen 5 años de no tener un partido internacional, y no solamente es por la pandemia, sino también por un tema de que no existen competencias regionales. Obviamente hay temas pendientes en el desarrollo del talento humano, hay temas pendientes en la capacitación, en la formación de entrenadores, de entrenadoras y en general de profesionales asociados al futsal y indiscutiblemente es necesario, y aquí pongo al profesor Sego en una lámina porque es totalmente necesario también, y por eso ahora que don Vicente de Luis decía de qué puede hacer Sudamérica por CONCACAF, puede hacer muchísimo. Realmente estamos urgidos de procesos de formación y de apoyo en capacitación a todo nivel, no solo los entrenadores, yo diría que es a todo nivel, arbitraje, dirigencia, etcétera, etcétera. Ahora ocupamos mucho apoyo en ese sentido para poder crecer. Dejo de compartir. Perfecto. Ahí tenemos... Deme un minutito porque además estaba viendo esta parte última, las instalaciones de la federación y en futsal son magníficas, realmente magníficas. Yo tuve la oportunidad de conocerla y son extraordinarias. Realmente las instalaciones que tienen las oficinas y cómo están estructurados son magníficas. Así que desde ese punto de vista, sensacional. Dele, Vicente.
Estaba viendo ahí que hay un par de preguntas, una de México, una de Chile, ahora Gianni te la formula. Bueno, Carlos, yo creo que, bueno, pusiste al profesor Sego, un brasileño, un poco para los que no lo conocen bien en los participantes que tenemos acá, un brasileño que anduvo por todas partes del mundo. Increíblemente el 4-0, que es la identidad española, fue de alguna manera ideada por él hace muchísimos años, y el laboratorio fue la ciudad de Rosario, increíblemente. Lo tuvimos en el año 1985 en Rosario, y él empezó con este tema del 4-0, que para nosotros, sudamericanos, acostumbrados al pivot, era una solución muy extraña en ese momento. Te vamos a dejar con las preguntas de Gianni que tiene, y después vamos a ir cerrando. Profesor, Vladimir Martínez de México nos pide si nos puede compartir acerca de la participación de Costa Rica en el panorama internacional de los Juegos Universitarios y Mundiales de futsal y la proyección que esto le genera al deporte desde México. Bien, el deporte universitario es sumamente importante para el desarrollo del futsal, y en Costa Rica hemos tenido la gran ventaja de que las principales universidades públicas y algunas universidades privadas le han entrado de lleno al futsal desde los años 90, inclusive desde que lo conocíamos como fútbol de salón. Era una de mis experiencias como entrenador, como director técnico, fue durante prácticamente toda la década de los 90, una universidad de esas públicas, ¿verdad? Obviamente hay competencias a nivel local, Juegos Universitarios Costarricenses, hay una competencia de clubes a nivel de universidades, y ahí participan también las universidades públicas y las universidades privadas. ¿Qué sucede a nivel internacional con el deporte o con el futsal universitario? Bueno, un poco lo que sucede a nivel general, ¿verdad? No podemos decir que la realidad del deporte universitario va a ser diferente a la realidad, digamos, del deporte de alto rendimiento o de eventos que se organizan ya directamente por cada confederación. En la región, el deporte universitario de Costa Rica, en la región de CONCACAF, pues tiene muy buenos resultados por el trabajo que realizan. Reitero, porque participan tanto en la liga universitaria como en la liga, digamos, organizada por la federación o por la liga de futsal, ¿verdad? Normalmente están en 2 o 3 competencias todos los años. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones para mundiales de la FISU o de la Federación Internacional Universitaria, normalmente Costa Rica, tanto en hombres como en mujeres, clasifica. ¿Qué es lo que pasa ya en los eventos a nivel internacional? Bueno, lo mismo que podría pasar con cualquier equipo de CONCACAF que va a competir a nivel internacional. Ya se enfrenta a países sudamericanos o europeos o asiáticos, donde en esas universidades estudian y juegan también profesionales, jugadores profesionales de futsal, ¿verdad? Entonces, ya a nivel internacional, las participaciones no son desastrosas, son bastante honrosas, bastante buenas. Sin embargo, obviamente ya existe la limitación de que los rivales son sumamente calificados, y entonces, a ver, hay menor posibilidad de ganar ante rivales muy calificados. Pero eso pasa también con las selecciones a todo nivel, no solo con las universitarias. Eso es básicamente el panorama. Me dan una pregunta a mí, por favor. Carlos, me gustaría preguntarle, en la gran parte de los países, en las selecciones muchas veces se contradicen, tienen trabajo contrarios con los clubes, porque los clubes están participando, la selección tiene momentos de participación, a veces no coinciden los mismos tiempos. ¿Cómo es su relación como seleccionador con los clubes? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo organizan esa relación? ¿Cómo se lleva esa relación? Bien, nosotros con los clubes
Normalmente, a ver, promedio tenemos una buena relación. Intentamos estar informando, estar comunicando. Tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp en donde tenemos a los dirigentes de los clubes y estamos también las personas que tenemos a cargo los diferentes procesos de la selección nacional. Eventualmente, a mí me gusta cuando hay un evento, una actividad o una concentración, o sea, cuando hay alguna actividad en donde yo sé que vamos a requerir los jugadores, a mí me gusta directamente hablar con el dirigente, con el dueño del club, inclusive con el entrenador, y plantearle qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos en esa actividad y cómo estamos controlando el tema del rendimiento, el que los jugadores no van a llegar a un nivel de agotamiento, ni mucho menos, cómo tienen atención médica, cómo tienen atención nutricional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que además de tener una relación buena, promedio, además tenemos buenos procesos de comunicación y eso es vital para que en algún momento no existan dudas, problemas o situaciones de confrontación, ¿verdad? Pero también uno tiene claro que el dirigente y el entrenador del club estará velando por el rendimiento del jugador en el club y la selección muchas veces se convierte en una actividad que les quita o que priva al jugador de ir a todas las actividades del club. Y entonces ahí es donde se hace necesaria la coordinación. Pero promedio, don Luis, promedio es una, digamos, no tenemos enfrentamientos y tratamos de no llegar a ellos. No sé, Vicente, Yanni, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, Sergio de Chile, Sergio Gatica, le pregunta Me al gustaría profesor. que fuera le última, Yanni, ya le hemos quitado muchísimo tiempo a Carlos. Vamos, Sí. vamos con la última. Sergio nos pregunta, dice, en la planificación se considera el entrenamiento físico, fisiológico y de recursos materiales. ¿Pero usted, profesor, considera importante la preparación psicológica en los deportistas? Claro, probablemente cuando les hablé de que teníamos apoyo de un staff de la Federación de Fútbol, había una nutricionista, médicos, fisioterapistas, masajistas, etcétera. Obviamente también hay un profesional que se llama Luis Diego Hernández, que es un profesional en psicología deportiva, especialista en psicología deportiva, que realiza intervenciones constantes con nuestros jugadores, actividades de grupo, actividades en general, en donde a veces participa el cuerpo técnico, en otras ocasiones respetamos la privacidad del grupo en función de lo que tiene que expresar en las actividades con el psicólogo, pero probablemente omití el decir que dentro del staff de apoyo está obviamente un psicólogo deportivo sumamente calificado que también apoya otros procesos, por ejemplo, en selecciones de fútbol o en selecciones tanto masculinas como femeninas. Obviamente, ese staff que busca el alto rendimiento que nos da la Federación de Fútbol, también hay un psicólogo, reitero, especialista en el tema específico de la psicología deportiva. Vicente. Bueno, Carlos, fundamentalmente, ahí se salió la imagen, no sé si estás, ahí estás. Agradecerte por compartir tu experiencia. Para nosotros es muy importante. Nosotros hemos centrado todo esto en visualizar la mayor cantidad de información posible en todo el mundo. Y un poco nos faltaba Centroamérica. Costa Rica es un país muy importante en el futsal, tiene una larga tradición a través de lo que era antes el fútbol de salón, ya después totalmente integrado a FIFA. Creo que son una escuela en la región. Conozco las dificultades, pero yo tengo una visión más optimista de la región. Como te dije antes, yo creo que hay procesos que se están empezando a formalizar en distintos países. Por ahí lo vi a José Botana, que está participando, al que le mando un saludo, técnico de Panamá. Creo que tienen una buena posibilidad y Costa Rica es un líder en la zona. Nosotros con Luis estuvimos en el 2018 en Buenos Aires, donde presentaron el Scotiabank Arena, y eso para Chile también
que lo tenemos en proyecto, es una gran aspiración. Así que te agradezco mucho tu participación, te deseo mucha suerte y ojalá termine la pandemia para que podamos encontrarnos. Creo que la última vez que te vi fue en el 2017, no me acuerdo, en vivo y en directo. Nos íbamos a ver este año con la gira, pero bueno, quedó trunca. Correcto. Sí, sí, fue complicado este año y sigue siéndolo, ¿verdad? Entonces, esperemos que pronto termine y que podamos salir avantes de este tema. No, yo también tengo una visión positiva de la región. No es que sea negativo. Lo que quiero decir es de que sí requerimos de que la confederación como tal, la organización como tal, apoye más los procesos de formación, de desarrollo y de competiciones. Y obviamente es un tema pendiente. Carlos, la Conmebol es un faro en todo eso. Nosotros tenemos muchas competiciones. De hecho, fíjate que aún en plena pandemia, la Conmebol ha planificado, no sé, ojalá que no ocurra algo más grave, pero tiene planificado la Copa Libertadores masculina para dentro de unos días. A Chile lo va a representar la Universidad de Chile. Así que tenemos mucha competición en Conmebol y eso nos da un gran impulso para el desarrollo. La competición es fundamental, coincido totalmente con vos. Y la competición, a lo que más nos conviene, somos a los que estamos en proceso de desarrollo, digamos, las competiciones estimuladas desde la Confederación. Así que en ese punto tenemos un gran apoyo, una gran ventaja. Luis, lo dejo para que cierre. Me quiero tomar de las últimas palabras que mencionaba Carlos, que sería ideal, Carlos, y cómo poder estrechar mayores lazos en lo que es intercambio de jugadores, tal vez intercambio de técnicos, tal vez intercambio de conocimientos, de capacitaciones, cómo podemos ir haciéndonos mejores en cada una de las áreas, en cada uno de los pilares que usted tan claramente expuso, ¿no? Porque esto es avanzar no solamente en el juego, sino que es avanzar en términos generales, es avanzar en el desarrollo, es avanzar en la gestión de cada uno de los clubes, en la gestión de cada actividad que involucra al futsal. Lo escuchaba atentamente, como mencionaba sus pilares en la primera parte, sobre todo, y me pareció muy interesante y muy bueno entenderlo. Yo me preocupé de ir sacando fotos de cada una de sus slides, fui sacando fotos para guardarlas y tenerlas como ayuda de memoria de lo que tenemos, que por dónde podemos crecer y qué cosas podemos hacer. Le quiero comentar que tuvimos participantes de todo Chile. Usted sabe que Chile es un país muy largo, que tiene diferentes climas. Nosotros estamos en el centro, pero tenemos participantes 2.000 kilómetros al norte y 1.000 kilómetros al sur. Es un país muy largo y hemos tenido participantes de todo Chile porque hay un verdadero interés por aprender y crecer en el futsal. Pero además hemos tenido visitantes de México, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de España, de su país, Costa Rica y de Panamá, lo que nos da además mucha alegría de que nos acompañe tanta gente, y aprovecho esta parte para saludarlos y a tantos amigos que no quisiera en este momento nombrar porque puedo cometer el error de dejar a algunos afuera y sería imperdonable. Pero a todos ellos, a todos esos amigos, un gran saludo y un gran abrazo. Así que lo dejo, Carlos, para que se despida y ya poder ir cerrar esta charla tan interesante que nos ha dado. Un placer, de verdad para mí muy importante el poder participar con ustedes, el poder contarles un poco lo que estamos haciendo por acá, de los esfuerzos que hacemos por mejorar la competición y el alto rendimiento.
y por supuesto siempre a disposición para poder compartir. Me parece que es urgente que nosotros en CONCACAF podemos establecer alianzas estratégicas con ustedes. Evidentemente nuestra confederación tiene que aprender de CONMEBOL, pero tiene que aprender de ustedes, que son los que hacen el trabajo del día a día en todos sus países, que hacen el trabajo del día a día en Chile. Y por supuesto que en esa alianza estratégica, en esa vinculación y en ese poder establecer canales buenos de comunicación, estaremos pendientes, estaremos anuentes a organizarnos nosotros para efectos, digamos, de poder hacerlo posteriormente con ustedes. Hay un grupo de personas, creo que en todas las regiones del mundo pasa. Aquí tenemos un grupo de entrenadores, de amigos, de personas que no solo están a cargo de selecciones, que están en clubes, que están en federaciones, que desarrollan ligas de futsal, que yo sé que nos podríamos unir en algún momento y podríamos buscar alternativas para poder recibir esa retroalimentación tan importante de parte de ustedes, las personas que desarrollan, hacen posible el futsal en Sudamérica. Obviamente es una meta que yo me he propuesto y ya don Vicente de Luis algo me comentó, y por supuesto don Luis, que es algo que tenemos que hacer, no podemos dejarlo en plan, tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que hacerlo pronto. Así que toda la disposición, muchas gracias, un placer y muchísimas bendiciones, y a seguir cuidándose. Muchas gracias, Carlos. A lo mejor podríamos tomar el desafío y soñar con un encuentro entre nuestros técnicos y sus técnicos, de nuestros clubes y sus técnicos de sus clubes. Así que puede ser una materia a desarrollar, puede ser un primer paso a dar. Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender. Nosotros también somos un futsal joven. Así que, bueno, continuaremos en estas charlas, continuaremos. Nosotros tenemos programado ya, y lo dejamos a todos invitados, una charla para el próximo jueves a las mismas horas, a las 7 de la tarde, y esperamos verlos a todos ahí. Y bueno, si podemos organizarnos algo ahí con Vicente, programaremos algo. Así que muchísimas gracias, y muy interesante, muy buena su aporte, su charla. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo, un abrazo, buenas noches. Saludos a todos y a todas.